La implantología estratégica está revolucionando el mundo de los implantes hoy en día, porque es capaz de resolver casos muy complejos donde tú no tenías hueso, donde tu dentista te dijo que no tenías hueso para colocar implantes convencionales. Pero dentro de la implantología estratégica hay dos grandes grupos de implantes: los implantes basales, como estos, y los implantes compresivos, como estos otros, que son muy diferentes a los implantes convencionales, como estos. Estos dos tipos de implantes casi nadie los coloca, casi nadie los conoce y resuelven casos de una forma muy sencilla sin necesidad de hacer injertos, ni complicaciones, ni cirugías muy complicadas, que eso es lo que tú no quieres. Hoy te voy a presentar estos dos tipos de implantes pertenecientes al grupo de la implantología estratégica para que veas todas sus ventajas y de pronto un poquito las diferencias con los implantes convencionales. Básicamente los implantes son unos tornillos de titanio que van insertados en el hueso del paciente, en tu hueso, para reponer dientes perdidos, de forma fija o de varias formas. Pero normalmente tu dentista te va a colocar implantes convencionales y esos implantes convencionales necesitan que haya hueso. Si no hay hueso no se pueden colocar a no ser que hagamos injertos de hueso. Pero los injertos conllevan otro tipo de cirugía, más tiempos de espera, más largo el tratamiento, más costoso, más trauma, más dolor, más todo lo que tú no quieres. Y la implantología estratégica se trata de evitar todo eso, hacer todo eso de una forma más sencilla, menos trauma, menos dolor, menos injertos, nada de injertos. Es más, en algunos casos no hace falta ni siquiera abrir la encía, porque se diferencian en muchas cosas con los implantes convencionales. Los dos tipos de implantes son de titanio. El implante convencional es de titanio y el implante basal o compresivo dentro de la implantología estratégica también son de titanio, pero tienen otras grandes diferencias. Por ejemplo, el implante convencional es un tornillo, es un cilindro que debe ser hueco. Él debe ser hueco porque sobre ese cilindro luego tu dentista va a colocar un pilar, una muela, un aditamento, una serie de cosas que van a ir adaptadas, atornilladas, ajustadas sobre ese implante. Por lo tanto, ahí ya empezamos a notar diferencias. Ese implante convencional necesita ser hueco. Al ser hueco no puede ser tan fino, porque si fuera fino se rompería todo lo que colocásemos ahí. Eso por un lado. El implante basal o el implante compresivo, como este que ves aquí o este otro que ves aquí, no son huecos, son macizos, no necesitan tornillos, no necesitan que sean huecos. Por lo tanto, al ser macizos son muy resistentes y al ser macizos se pueden hacer muy finos. Eso ya es una de las grandes ventajas, porque este tipo de implantes, solo por esa finura que se puede lograr gracias a que es macizo, se puede insertar en huesos muy finos. Tanto el implante basal como el implante compresivo, los dos pertenecientes a la implantología estratégica, son macizos y por otro lado, al ser un solo cuerpo, un monobloque, los dos son monobloques, de esto hemos hablado muchísimo en el canal. No tienen partes, no tienen tornillos que se rompan como los implantes normales, no tienen tornillitos, pilares que se aflojen como los pilares que se colocan en los implantes convencionales. No, aquí no hace falta nada de eso, se simplifica todo eso. Al no tener dos partes se evita por consiguiente el que se metan las bacterias donde se pueden meter en los implantes convencionales. Uno de los grandes problemas de los implantes convencionales es que se ocurre la perimplantitis, la enfermedad de los implantes, que hace que a la larga se pierdan los implantes. ¿Te han colocado implantes y los has perdido? Más de un paciente ha perdido implantes y esos implantes se han perdido porque las bacterias se han acumulado entre la encía y la muela que te han colocado y han metido, se han invadido esa conexión, esa unión de ese implante con eso que ha colocado tu dentista, cementado, atornillado, ese tornillito. Ahí es donde vienen los problemas. Pues con este tipo de implantes, al no tener conexiones, al no tener gaps, al no tener uniones, no van a entrar las bacterias. Así de simple, así de sencillo. Eso es otra de las ventajas tanto del implante compresivo como del implante basal, pertenecientes a la implantología estratégica. Otra de las grandes ventajas es que mira el diseño tanto del implante basal como es este, como del implante compresivo que es este, además de ser finos, mira esas espiras que tienen, muy autorroscantes. Eso es importante para poder ser insertados en ese poco hueso y que ese implante se agarre bien, se fije bien. Eso es muy importante, esa fijación primaria inicial de esos implantes. Esto no lo va a obtener tan fácilmente un implante convencional. Y por otro lado, ese diseño
esa conicidad, por ejemplo, de este implante compresivo hace que se meta muy bien en esos huesos, en ese hueso, y vaya comprimiendo. Por eso se llama compresivo. Muchas veces el paciente tiene poco hueso, o de pronto tiene hueso, pero ese hueso es de muy mala calidad, es muy blando, es muy poroso, tiene muchos espacios. En esos huesos los implantes no se integran muy bien porque hay poco hueso, hay más espacio que hueso. Al ser insertados este tipo de implantes compresivos, por ejemplo, en ese tipo de hueso que es malo, él va a ir comprimiendo ese hueso. Haces un pequeño agujerito en ese hueso malo e insertas el implante de este estilo, y gracias a ese cono que tiene, esa conicidad y ese diseño, esa forma de espiras, ese hueso blando se va a ir comprimiendo. ¿Qué se consigue con eso? Que ese hueso que era malo se va a convertir en un hueso muy bueno. Va a haber mucho hueso compactándose alrededor de este tipo de implantes. Esto es una de las grandes ventajas también de este tipo de implantes compresivos, en este caso de la implantología estratégica. Y algo que te va a llamar la atención y te va a gustar mucho es que lo mismo, gracias a este diseño de este tipo de implantes estratégicos, se va a obtener una estabilidad primaria inicial. Eso es súper importante. ¿Qué quiere decir estabilidad primaria? Que el día que se pone ese implante, tanto el compresivo gracias a que comprime ese hueso, o el basal gracias a este diseño que se ancla en las corticales de hueso, que son las que no se pierden, el dentista va a obtener una estabilidad primaria. Es decir, ese implante el día que se coloca queda firme, queda listo para colocar ese mismo día prácticamente si se quisiera tu diente. Eso es muy difícil conseguirlo con unos implantes convencionales, pero la implantología estratégica está diseñada para que se puedan colocar los dientes prácticamente el mismo día que se hace la cirugía. Esto es una ventaja grandísima, porque muchas veces cuando te van a colocar implantes te dicen: te colocamos el implante, pero hay que esperar a que se integre. ¿Cuánto se tarda esa integración? 2 meses, 3 meses. Los mejores implantes tardarán 2 meses. 2 meses sin dientes porque no se ha integrado. Estos implantes, el basal primero, no hace falta ni siquiera que se integre. Él se fija directamente. Él se fija porque trabaja como los tornillos de los traumatólogos. Cuando nos fracturamos una pierna, un brazo, nos colocan tornillos de titanio. No sé si habrás escuchado hablar. Esos tornillos de titanio son lisos, son como los implantes basales, y ellos no se integran porque muchas veces el odontólogo, en este caso el médico, tiene que retirar luego esos tornillos una vez se haya consolidado la fractura. Por lo tanto, no hace falta que se integren. El implante basal se fija al hueso como este tipo de tornillos. Por lo tanto, él se fija al hueso el mismo día que se coloca. Ya se obtiene una estabilidad primaria para ese mismo día poder colocar el diente. Y por ejemplo, los implantes compresivos como estos sí se van a integrar, pero además de que se integren, gracias al diseño, la forma y este estilo de implante, también se van a fijar en esas corticales. Es más, este tipo de implante compresivo dentro de los implantes estratégicos se fija en esas corticales para obtener esa estabilidad primaria, y además también se van a integrar con el hueso. Pero el día de la colocación también de estos implantes compresivos se fijan de una forma tan sólida, tan consolidada, tan fuerte, que ese mismo día se pueden colocar los dientes sobre esos implantes. Esto es una ventaja también muy grande, porque el paciente ya no tiene que esperar esos meses, sino que inmediatamente se colocan los implantes, inmediatamente o a los pocos días se hacen los dientes y se colocan para que tú puedas funcionar, masticar perfectamente, sin necesidad de que tengamos que esperar a que se integren. Yo sé que este tipo de implantología es muy difícil de comprender porque nadie está acostumbrado, pero realmente colocar un implante de este tipo es hasta más sencillo que colocar un implante convencional. Mira que para colocar un implante convencional, mira cómo metemos ese cilindro en un hueso donde no hay hueso. Es muy difícil conseguir no salirse en ese poquito hueso que haya, porque ese implante es muy gordo, no tiene ese diseño, no tiene esa forma. Es más difícil, por lo menos para mí es más difícil colocar este tipo de implante en un hueso reducido, a no ser que haga injertos y complique la vida del paciente, complique esa cirugía. Este tipo de diseño de implantes basales o compresivos es más sencillo de colocar porque es un implante finito. En el poco hueso o en mucho hueso, aunque tengas mucho hueso, es súper sencillo colocar, mientras tengas una buena técnica, hayas estudiado la colocación de estos implantes. Por lo tanto, al ser más sencillo, entre comillas, de colocar, obviamente tienes que estudiar y aprender muy bien las técnicas, no hace falta ni siquiera en muchos casos abrir la encía, porque el implante va a ir solo, va a ir creándose ese camino a través del poco hueso que hay.
Para colocar un implante convencional, por ejemplo, este tipo, digamos que mide 4 milímetros de diámetro, que es lo que se suele usar en estos tipos de implantes convencionales, tienes que hacer un agujero de 3-4 milímetros para que quepa esto. En cambio, en un implante basal o un implante compresivo, no hace falta hacer un agujero tan grande. Haces un agujero con una sola fresa, la fresa inicial, que es súper fina, 1,2, 1,8 milímetros de diámetro. No te hace falta más, porque gracias al diseño del implante, él va a ir generando y va a ir formando el camino a través de ese poquito hueso o mucho hueso que pueda haber. Por lo tanto, pues por eso no hace falta muchas veces abrir la encía, porque no te vas a salir. El mismo implante va a ir creando el camino entre las pocas corticales que pueda haber alrededor de ese poquito hueso que hay. Espero que me entiendas este concepto porque casi nadie lo entiende. Y de esa forma, hoy en día, gracias a esta nueva implantología estratégica, se hacen cirugías muy poco invasivas, mínimamente invasivas. No hace falta abrir la encía de forma inmediata, se colocan los dientes sobre esos implantes de forma inmediata. El paciente sale contento, no tiene que esperar a que se integren esos implantes, no tiene que esperar a que le cicatrice eso que hemos abierto, no tiene que esperar a que le quitemos los puntos. Nada de eso. Con esto se acabó todo eso. Hoy en día la implantología está enfocada a resolver esos casos complejos de la forma más simple posible, precisamente en pro de tu bienestar, en pro de que no vivas una mala experiencia con una cirugía de implantes como muchos han vivido. Hoy en día, gracias a la implantología estratégica, se consigue todo esto. Recuerda que yo me encuentro aquí en Madrid, España, resolviendo este tipo de casos. Yo hago dentro de la implantología estratégica implantología compresiva. Yo manejo los implantes compresivos, que son estos. Y en Colombia cuentas con la doctora, que es mi mano derecha, colocando implantes basales y compresivos también. Los compresivos son estos, los que se integran además en planes corticales, y los basales son lisos y resolvemos esos casos en periodos muy cortos de tiempo. Abajo en la descripción te dejo los datos de la doctora Alexandra David para que la puedas encontrar en Bogotá, Colombia, y puedas tratarte con ella de una forma muy sencilla con este tipo de implantología. Y abajo en la descripción te dejo mis datos para que puedas acceder a ellos si tienes alguna pregunta o alguna cuestión que quieras hacerme acerca de este nuevo tipo de implantología. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo, como es lo habitual, y sin más que decir, me despido. Chao.